En la actividad 6 lo que nos piden es realizar estos cálculos sabiendo que el logaritmo en base 2 de a vale 1,5 y el logaritmo en base 2 de b vale menos 0,5. Lo importante en estos ejercicios es demostrar que se saben aplicar las propiedades de las operaciones con logaritmos, no tanto luego hacer unos cálculos con números elementales. Por otro lado, el fallo más común que tenéis en este tipo de ejercicios es que cuando os dicen que el logaritmo en base 2 de a vale 1,5, por algún motivo extraño pensáis que a vale 1,5. Es cierto que de aquí podríamos despejar el valor de a, porque a sería 2 elevado a 1,5. Pero como digo, no se trata tanto de calcular el valor de a y de b, sino de saber manipular con las propiedades de los logaritmos estas expresiones que nos dan. Por ejemplo, en el apartado A tenemos el logaritmo en base 2 de un producto. Pues lo único que tenemos que recordar es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por lo tanto, esto sería logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de B. Realmente esto es lo importante. Ahora simplemente habría que sustituir, es decir, en cada una de las expresiones habría que descomponer para que apareciese logaritmos de A y logaritmos de B para poder sustituir por esto. Pero como digo, eso ya es secundario. El logaritmo en base 2 de A valdría 1,5 y el logaritmo en base 2 de B valdría menos 0,5, total, que esto valdría 1. Pero bueno, sustituir desde aquí es inmediato. Lo que voy a hacer es resolver las operaciones con las propiedades de los logaritmos. Sustituir ya lo podéis hacer cada uno de vosotros. Por ejemplo, en el apartado 2 también tenemos un producto, por lo tanto será la suma de los logaritmos, y luego habrá una potencia. Por lo tanto, primer paso, descompongo el producto en suma. Sería logaritmo base 2 de a al cuadrado, que es el primer factor, más logaritmo base 2 de b. Y ahora quedaría descomponer aquí, como tengo una potencia, la potencia sale fuera del logaritmo y quedaría 2 logaritmo base 2 de a más logaritmo base 2 de b. El apartado C es igual que el a, en vez de con un producto, con una división. Por lo tanto, se transformará en logaritmo base 2 de a menos logaritmo base 2 de b. En D tenemos una división y en el numerador hay un producto, pero la operación principal es una división, con lo cual, antes de nada, será logaritmo base 2 de a por b menos logaritmo base 2 de 8. Ahora aplicamos la propiedad del producto, es decir, logaritmo base 2 de a más logaritmo base 2 de b menos logaritmo en base 2 de 8, que si pensáis, como 8 es 2 elevado a 3, directamente sabemos que esto vale 3. Por ejemplo, aquí pues bastaría sustituir 1,5 menos 0,5 menos 3, por lo que creo que daría menos 2. Bien, continuamos. Aquí tenemos una raíz. Recordad que una raíz también es una potencia de exponentes fraccionarios. Lo hago paso a paso. Esto sería logaritmo base 2 de a partido b al cubo, todo ello elevado a un medio. Si no, pues aplicáis directamente la propiedad de la raíz. Esto saldría fuera, es decir, un medio de logaritmo base 2 de a dividido b al cubo. Y ahora, como tenemos un cociente, pues sería un medio que multiplica, voy a poner un corchete para que se vea claramente a qué multiplica. Multiplica a este logaritmo de un cociente que sería una diferencia de logaritmo. Sería logaritmo en base 2 del numerador menos el logaritmo en base 2 del denominador. En el denominador, como hay una potencia, pues por no hacer otro paso, el logaritmo en base 2 de b al cubo sería 3 por el logaritmo en base 2 de b. Este corchete puede ser un paréntesis, simplemente para que quede claro que multiplica todo. Siguiente caso, tenemos 16a raíz de b. Tenemos un producto con tres factores. Pues puedo poner logaritmo en base 2 de a, de 16, más logaritmo base 2 de a, más logaritmo base 2 de la raíz de b.
Fijaos que ahora, como 16 es 2 elevado a 4, pues esto sería el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4, que quedaría 4 por logaritmo en base 2 de 2, que es 1, pues 4. Más logaritmo base 2 de a, más, como es una raíz, pues haciendo esto, sabiéndonos de memoria la propiedad para la raíz, es 1/2 de logaritmo base 2 de b. Y por último, en el apartado G, tenemos el logaritmo de un producto, pues será la suma de los logaritmos de los factores, el logaritmo en base 2 de a al cubo más el logaritmo base 2 de b. Y por último, como aquí tengo una potencia, el exponente sale fuera del logaritmo y quedaría 3 logaritmo base 2 de a más logaritmo base 2 de b. En definitiva, lo único que tenéis que recordar es que los logaritmos reducen la complejidad de las operaciones. Pasan productos y divisiones a suma y resta, potencias y raíces a productos y divisiones.